Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches para todos. No sabemos desde dónde se conectan. Bueno, yo siempre les pregunto, ¿desde dónde se conectan? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde nos están siguiendo? Bueno, qué bendición poder estar aquí nuevamente en otro hermoso testimonio, otra historia impresionante. Como se pueden dar cuenta, lamentablemente hoy estoy solito. Mi esposita no está conmigo, pero ese testimonio no lo quería dejar pasar de largo, no quería esperar más tiempo y ya sabía que podíamos tenerlo. Nuestro invitado nos dijo que se podía el día de hoy, entonces no quería perder la oportunidad. Bueno, a todos esperamos que cualquier duda que tengan o preguntan, pues nos la vayan haciendo. Vamos a darle una bienvenida muy afectuosa a Samuel. Samuel, hermano, ¿cómo estás? Hola, buenas, hola Alex, para todos, muchas gracias por la invitación, por permitirme sacar este espacio para Dios y para ustedes. Claro que sí, hermano. Antes, muchísimas gracias por tu generosidad, por ser tan generoso y por venir a contarnos esa parte de tu vida tan hermosa y lo que ha hecho el Señor pues en tu historia. Bueno, como siempre le decimos a todos nuestros invitados, es si comenzamos con una oración. Si estás de acuerdo, Samuel, para que la hagas. Claro que sí, Dale. empecemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo, bendito seas, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este espacio para que nos regale una luz o el amor verdadero, para que el Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestros corazones, nuestra alma, para que seamos dóciles a la voluntad de Dios y que todo sea para la gloria de Dios, que nosotros no seamos nada, sino un instrumento para la vida y la construcción de ese reino, y todo te lo ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Santo. Amén. Qué belleza, Samuel. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, este espacio es tuyo. La idea es que arranquemos como de una manera cronológica para que la gente vaya sabiendo de dónde vienes, cómo fue conformada tu familia, cómo fue tu infancia. Bueno, cuéntanos un poquito, Samuel. Bueno, mi nombre es Samuel Maya Henao, tengo 33 años. En estos momentos vivo con mi mamá, una perrita que se llama Tala. Tengo un hermano mayor que vive en Doradal. Mi papá ya falleció hace 3 años. Y ese es como está conformada mi familia. Soy zootecnista, trabajo para Soya S.A., que es de nutrición animal. Y feliz, feliz con mi vida, con lo que el Señor ha hecho. Samuel, qué bendición, hermano. Tu familia, entonces, tú vienes de una familia católica, practicante, todo el tiempo, pues siempre fueron tu papá y tu mamá los dos católicos. Sí, señor, yo vengo de una familia, digámoslo así, tradicional, eh, una familia que por parte de mi papá es de pueblo, que trae pues una piedad pues arraigada, ¿cierto? De la piedad que se vive pues como en los pueblos. Mi mamá sí de aquí de Envigado, pero la formación que yo tuve al principio o desde mi juventud se lo debo a ella, a mi mamá, porque recibí una herencia de parte de la abuela de ella, porque mi mamá tuvo desde muy joven esa inquietud vocacional para irse de religiosa. Por cosas de la vida no lo pudo hacer por mi abuela, pero tuve siempre esa formación por parte de mi mamá. Ella siempre ha sido pues de Eucaristía todos los días, de rosario, de grupos de oración, y por ella pues empecé yo pues como esos pinitos para esta piedad y para la formación cristiana que tengo hoy en este momento. Ah, qué belleza, hermano. O sea que la mamá tenía ese llamado, esa vocación a la vida religiosa. Pero bueno, uno no Sí, sabe señor. también cuáles son los caminos de Dios y los designios de Él. Y bueno, ya el llamado fue a la vida matrimonial. Hermano, bueno, y Sí. entonces, ¿cómo sigue desarrollándose tu vida? O sea, tu juventud, pues la parte escolar y universitaria, ¿siempre pegado de Dios o cómo era? Bueno, como les dije ahorita, pues en mi crianza yo crecí pues mucho en el campo.
Yo que pues hasta muy tarde ya en mi vida, yo lo que recuerdo es que yo siempre crecí pues en el campo, en las fincas, crecí con los hijos del mayordomo, con los niños de la vereda, y mi mamá me fue formando en lo cristiano, ¿cierto? Escéptico a muchas cosas, de vez en cuando iba a un grupo de oración, hacía un rosario, y, no, y digámoslo, si yo faltaba a misa un domingo no me importaba, no era relevante para mí, pero a mí se me viene a abrir pues como una visión del mundo cuando ingreso a la universidad. Digámoslo, hasta el colegio era una persona pues muy sana, muy tranquila, de no salir casi, pero cuando entro a la universidad conozco un ambiente totalmente diferente, entonces ya los ambientes cambian, pues entonces empecé a estudiar veterinaria y zootecnia, ya después me cambié a zootecnia solo, pero ahí se me amplió pues como esa visión del mundo, entonces empecé a conocer la rumba, pues a trasnochar, fiestas, a dar lidias, a tomar, a estar en esos ambientes que uno no creía que no estaba haciendo nada malo, Ujú. pero pues interiormente uno sí, digámoslo, sí tenía pues como faltas graves que uno hacía, entonces empecé a consumir licor, drogas, gracias a Dios no, drogas nunca manipulé ni nada, pero, y yo creía que no estaba haciendo nada malo, pero sí tenía pues algo perjudicial para mi vida. Claro, claro. O sea que ya ahí había, o sea, como lo que pensamos normalmente que decimos y es que yo vivía una vida normal, que eso era como lo que el mundo te ofrece, lo que casi todo el mundo hace, entonces uno lo ve como, bueno, eso está bien, eso está normal, ¿cierto? Entonces, ya en esa vida universitaria donde venías acostumbrado a ese ambiente, ¿qué empieza a pasar? Tú tuviste un suceso muy, muy fuerte en tu vida. ¿Qué empieza a pasar en ese momento? ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, entonces eso fue hace 11 años. Yo todos los fines de semana me subía para la finca donde los amigos míos que tenían caballos, que tenían ganado, pues antes a mí me gustaba mucho ese ambiente y pues ese ambiente se propicia pues muchas cosas. Es un ambiente que es pesado, los caballos, mujeres, licor y yo no, pues, como dije ahorita, uno no creía que estaba haciendo nada malo. Entonces llega un 22 de diciembre, yo me subí acá 8 días, entonces para la finca del criadero de caballos, y llegó un 22 de diciembre porque el 24 le íbamos a pasar todos en familia en una finca en el Retiro, entonces yo me subí desde antes, no le vi pues como problema, mi mamá siempre me decía, no, no te subas, pasa con nosotros, y yo como en esa desobediencia, por decirlo así, me subí, no le vi nada malo, y un amigo que trabajaba en la finca, pues Ujú. que se mantenía pues allá, él manipulaba un revólver, manipulaba una pistola, ¿cierto? Un revólver 38, pues él cuidaba los caballos por la noche, y ese 22 como a las 9 de la noche, él empieza a manipular el arma, a joder con el arma, pues como para asustarnos, como para hacer una charla, para decir que como que se entró alguien a atracar, alguna cosa, y no se da cuenta y entra un proyectil, una bala queda pues como en el revólver, y en ese momento, a una distancia más o menos de 3 metros, 4 metros, dispara el arma, acciona el arma y me dispara a mí en el lado derecho del cráneo, de la cabeza. Y en ese momento, pues yo no comprendía bien todo, pero lo que yo siento en ese momento es que se coloca todo en cámara lenta, yo los veo a ellos moviéndose en cámara lenta, todos súper alejados, no los escuchaba, yo sentía un ruido, pues un pito en el oído, y súper fuerte, y en ese momento siento yo como que si me estuvieran, como si yo me estuviera bañando en ese momento con agua caliente. Yo sentía como que si me estuvieran echando agua caliente y yo no sabía que era la sangre que ya me estaba cubriendo pues como todo el cuerpo. Incluso en ese momento se me cayó toda la mandíbula porque la bala entra, pega en la mandíbula con el cráneo y me destroza toda la cara, la mandíbula. Incluso yo veo la mandíbula mía, pues como la mandíbula, la quijada aquí abajo, la lengua, los dientes. Entonces esa escena fue pues muy impresionante. Yo veía un mar de sangre. En ese momento llega pues el dueño de la finca con la novia y el suegro. Ellos son los que alcanzan a reaccionar y me llevan de la ceja a la clínica San Juan de Dios. Y ese momento, desde la finca hasta la clínica San Juan de Dios, es algo pues, muy paranormal para todo lo que me entró a mí, porque
se me pone una película de toda mi vida. Uno no cree y uno dice, yo me empecé a ver pequeño, empecé a ver todas las etapas que yo había tenido en mi vida, de pequeño, iba como iba creciendo, todos los momentos de mi vida, yo me veía con mis hermanos, con mi familia, todo, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Yo todavía soy muy joven, yo no me quiero ir, pues yo sentía como eso, y se me pone como esa película hasta que yo llego al hospital. Llego al hospital, me pasan para una camilla y el médico me habla, me dice, joven, joven, yo sé que usted me escucha. Y yo pues sí lo escucho en la lejanía y el TC me pregunta, dígame su nombre y su cédula. Y yo se la alcanzo a decir, muy, muy enredado, pero la alcanzo a decir. Y él en ese momento toma la decisión, no, él todavía no tiene muerte cerebral, entubémoslo. Y en ese momento me empiezan a entubar, a hacer todos los procedimientos y en ese momento pues ya me introducieron en coma. Eso fue pues como lo que pasó en ese momento. Uy, no. Y en ese momento, o sea, cuando el proyectil impacta en tu cabeza y como dices tú, que te destroza el rostro, la mandíbula se cae, que te logras ver hasta los dientes, o sea, ¿cómo sería el desplazamiento que te lo logras ver? Y adicional a eso, en el camino, o sea, te iban llevando, ¿qué pasa con este muchacho? Y llaman a tu familia, o sea, ¿cuánto se demora? O sea, su mamá llega en ese momento, ellos dónde están, ¿qué pasa ahí? A ellos los llaman y le dicen, ah, es que Samuel tuvo un accidente, pues obviamente no le dijeron de una pues como la noticia para no ponerlos pues como nerviosos. Yo la verdad en ese tiempo a mí me gustaba mucho correr en los carros. Entonces, lo primero que se le vino a la imagen a mi mamá, ah, seguro andaban volados por Llano Grande, por La Ceja en esos carros y se los comió una curva y se chocaron y de todo. Eso fue lo primero que pensó mi mamá. Entonces mi mamá pues digamos, lo que subió, pues como pensando en eso, no pensando en la gravedad. Ya cuando llega a La Ceja y va entrando a la clínica San Juan de Dios, lo Ujú. recibe el amigo mío, pues uno de los mejores amigos que yo tenía en ese momento, y la abraza y le dice, el que me dio el disparo le dicen el paisa. Es que el paisa le dio un disparo a Samuel en la cabeza. Entonces la abraza y mi mamá, pues trata pues como no de derrumbarse y me dijo, pero no está muerto. Dijo, no, la están esperando a usted para que firme unos papeles, para que le hagan pues como todos los procedimientos y todo. Eh, y entonces mi papá en ese momento está muy delicado de salud y mi mamá fue como esa fortaleza pues para no derrumbar pues como toda la familia, ¿cierto? Entonces ya mi mamá firma, ya la dejan entrar a verme, mi mamá no me reconoció, pues la cabeza era tan hinchada y era negro como un morado del impacto de bala tan fuerte. Ella no me reconoció, ella me vino a reconocer por las uñas. Entonces fue súper teso. Fue a las 9 de la mañana, ella llegó como a las 10 11 de la noche y el proyectil que entra en el cráneo no alcanza a salir. El, los médicos nos explican cómo el proyectil se quedó detrás de la nariz, recostado al cráneo, no alcanzó a salir por el otro lado. Los médicos nos explican porque fue pues un disparo directo. Entonces, en ese momento los médicos le decían, Dios mío, pero no creemos, ¿por qué pasó eso? Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. Uy, no. O sea que o sea, según todas todo lo que sugieren las estadísticas sería que es que el proyectil entraba y salía, pues porque fue muy cercano el Exacto, disparo, sí, pero se queda incrustado detrás de la nariz, en la nariz. correcto, detrás de la nariz, recostado al cráneo, ahí donde tengo, digámoslo, el pedazo del proyectil más grande, porque pues él cuando entra, como pegan un hueso tan duro que es el cráneo y la mandíbula, se alcanza a desastigar. Entonces yo, por ejemplo, en este lado de la mandíbula, alcanzo a tocar un poco de esquirlas de Ujú. esa bala, las alcanzo a tocar, pero el pedazo más grande queda detrás de la nariz recostado al cráneo. Entonces me hicieron unos estudios pues, como para logrármelo sacar, extraer o algo, pero me hacían un daño mayor porque se había acomodado pues con unas arterias principales del cuerpo. Entonces si me los traían podían hacer más daño, me podían tocar un nervio de la cara y se me podía caer. Entonces los médicos dijeron, no, pues él puede sobrevivir y no le afecta nada
dejar ese proyectil ahí y en este momento pues no me perjudica pues como nada, no pito en los aeropuertos, no sé por qué, pero sí, no siento nada. Lo que sí siento es que de la nariz, de este lado hacia acá, todo este lado, lo siento como entumido, como cuando a uno le Ujú. ponen anestesia y no siente uno nada. Eso es lo Sí. único secuela que me quedó, de resto normal. Samuel, entonces te ingresan, esperan a tu mamá para que firme y ahí que inmediatamente te hacen cirugía o qué procedimiento siguió ahí. Bueno, entonces ahí me hacen unos primeros auxilios, que lo único que me podían hacer en ese momento era extraerme pues como la sangre que tenía en el cerebro, en el cráneo, extraer como esa, pues como esos coágulos de sangre y todo, y ya esperar a ver cómo evolucionaba. Entonces como me quedó un metal en la cabeza, no me podían hacer resonancias magnéticas, sino todo era con tomografías, y el cerebro se veía muy inflamado. Entonces, hasta que no se lograra desinflamar bien, no podían ver. Entonces yo duro así 8 días en coma. Yo ahí comprendí el valor que tiene una madre por sus hijos, un hijo por su madre. Entendí la conexión que tienen, porque cuando yo estaba en coma, duré esos 8 días en coma, mi mamá se quedaba en el Retiro y yo estaba en la clínica en La Ceja, en San Juan de Dios. Y yo sentía, yo la única persona que sentía y escuchaba cuando estaba en coma era mi mamá. Solamente sentía a mi mamá y la escuchaba. Entonces, como mi mamá, como les dije anteriormente, mi mamá como era una mujer de Dios y de todo, siempre entraba a rezarme, a ponerme en las manos de Dios y yo repetía todo lo que ella me decía. Y yo sentía cuando ella estaba entrando al pueblo de Las Cejas, yo ya la sentía a ella. Yo sentía, por allá viene mi mamá y me tranquilizaba. Entonces yo en ese tiempo le cogí mucha devoción a la Santísima Virgen María, sin saber tanto como el poder que tiene pues como la Virgen María en nuestras vidas. Y yo iba mucho a la Guacatal a prenderle velitas y de todo eso. Y le empecé pues a coger mucho amor y mi mamá siempre entraba y me ponía en la presencia pues de Jesús y de María y me decía que todas esas velitas que yo le había aprendido a ella, que todo lo que yo le había dicho a ella, ella me acompañaba y estaba ahí conmigo. Y eso era como si yo veía todas esas velitas a mi alrededor. Yo veía todas esas velas incluso que yo sentía como el calor, como si estuvieran prendidas en ese momento. Yo sentía la presencia de la Virgen María, yo la sentía a ella. Eso era algo pues, hermoso. Para las personas que de pronto no son de Medellín, de Colombia, no lo conocen, no entienden, cuando dices que ibas a la Guacatala es un sector en Medellín donde hay una imagen muy grande de la Virgen María en la advocación de la Rosa Mística y las personas van a hacer oraciones, hay muchas plaquitas, hay muchos veloncitos, muchos espacios para encender velitas allá, ¿cierto? Entonces, como para poner en contexto a las personas que no son de aquí, pues porque nos ven de muchas partes. Entonces, tú sentías esa conexión cuando ya venía tu mamá en camino. Y bueno, y cuando las personas te hablaban y tú estabas en coma, ¿los escuchabas a todos, al médico? ¿Cómo era esa situación? No, yo solamente escuchaba lo que me decía mi mamá y siempre, y es como si la estuviera escuchando en este momento, siempre repetía lo mismo, que si hiciera la voluntad de Dios, que si la voluntad de Dios era que yo falleciera o que quedaran esas condiciones, que le decían a mi mamá que yo quedara en unas condiciones muy difíciles, que se hiciera la voluntad de Él, y que ella y la familia aprendiera a aceptar esa situación o esa voluntad de Dios. Siempre me acuerdo de ello, ella nunca pidió como sánamelo, déjamelo, yo lo quiero todavía, no, ella siempre me entregó, ella siempre fue que se haga tu voluntad, ella siempre me entregó, como la Virgen María, como en ese pía, de ese hágase, que se hiciera lo que él dijera, hay que aceptar eso, son hechos de la vida, digámoslo, no son pruebas que pone el Señor, son cosas que pasan en nuestras vidas que nosotros ya la tenemos que asumir de la mejor manera. Y en ese estado de que estabas en coma, ¿tuviste algún tipo como de experiencia o sentiste algo? ¿Qué pasó mientras estabas ahí? Bueno, entonces a los 8 días, un 28 de diciembre,
los médicos ya empezaban con mi familia, pues, que estaba muy mal, el cerebro estaba muy mal, estaba como infartado, estaba demasiado inflamado, que eso no era pues como ya me tenían que dejar siempre pues como conectado, que si yo algún día despertaba quedaba cuadrapléjico, vegetal, sin memoria, como un niño chiquito. Entonces que decidieran que si me querían desconectar, bajarme la sedación o algo. En ese tiempo, un padre, un sacerdote, John David Ospina, estuvo conmigo constantemente, todo ese tiempo conmigo. Él incluso me puso en ese momento tres veces los santos óleos porque los médicos le decían, ese joven no amanece hoy, ese joven no sobrevive, le decían. Y fue un apoyo muy grande para mí ese sacerdote y ahí comprendí yo la importancia de ese sacerdote, ¿cierto? Entonces, el 28 a la 1 de la mañana me empiezan a desconectar. Ahí empezó pues como ese hecho que yo digo que es el más grande en mi vida porque yo viví como algo muy bonito. Entonces, yo sentía que yo me estaba yendo, yo me estaba como trasladando hacia un lugar, pero yo no sabía qué, ¿cierto? En coma era como si yo estuviera dormido, solamente lo que yo lograba imaginar o lograr ver era como las velas y yo sentía siempre como la presencia de la Virgen María. Pero entonces en ese momento yo no sé si me estaban llevando en una camilla o qué, para dónde me estaban llevando, si me estaban quitando los aparatos que tenía conectados en los brazos, pero yo sentía como que si yo pasaba por algún lugar y me jalaban y me tocaban como varias personas. Yo no sé dónde estaba espiritualmente, no sé para dónde iba, no sé, y me jalaban personas y yo en ese momento empecé a sentir demasiado miedo. No sé si fue un medicamento que me pusieron, yo sentía el corazón que palpitaba súper fuerte, yo sentía que se me iba a salir del pecho, yo en ese momento empecé a sentir mucho susto y ya cuando me iban a quitar el respirador que me mantenía pues como con vida en ese momento se coloca todo blanco, todo alrededor, y yo quedo como en un estado como de plenitud, yo no logro describir ese blanco, es un blanco que irradiaba, que se sentía hermoso, y yo sentía como un gozo como de ese estado, y en ese momento me tranquilicé. Yo volteo a ver a la derecha, y yo no la puedo describir a ella físicamente, como decir, pero era la silueta pues de ella, era de ella, ¿cierto? De la Virgen María, el velo, el manto, todo así, y yo me tranquilizo mucho y ella me habla con una voz así súper suave, súper tenue, que a mí me tranquiliza y en ese momento me llené de paz y yo en ese momento decía, Dios mío, si esto es el cielo, yo quiero estar aquí, eso fue un momento hermoso y ella me pone las manos en el pecho y me dice con esa voz súper suave, me dijo, tranquilo Samuel, que tú vas para donde tu mamá. Y me empuja, me hace así con las manos y yo como si me hubiera tirado como por un lisadero, un tobogán, una montaña rusa. Yo caigo, yo caigo, yo caigo, yo caigo y me sacan el respirador en la UCI y despierto del coma. Obviamente como pues, la mandíbula estaba toda destrozada y todo, no logro hablar tan claro, pero sí me entienden los médicos y las enfermeras y despierto del coma. El rosario de María me libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Y yo nunca en la vida había dicho eso. Pues, sinceramente, yo no me acuerdo de haber dicho esa jaculatoria y esas enfermeras y esos médicos eran súper asustados. Corrieron en el pasillo donde estaba mi mamá y le dijeron, su hijo es muy piadoso, porque él está despertando del coma y le está rezando a la Virgen. Y en ese momento pues desperté del coma y ya siguió pues como el otro proceso de sanación y de curación que tuve. Eso fue algo hermoso. Increíble. No, no me imagino la cara de los médicos, enfermeras, de todo el personal de salud que estaba contigo, pues porque es que si estaban ya a punto de desconectarte, Mm. pues me imagino que estaban en el proceso ya, el proceso como tal médico para desconectarte y extubarte, sacarte el tubo del respirador. Y es lo primero que haces, porque es que lo que yo tengo entendido es que las personas que están intubadas les cuesta mucho hablar. Es Y te correcto. logran entender eso. No, increíble. Sí, y más cuando es un trauma en la cabeza, porque pues si es una persona que está entubada por un órgano o algo, pues él sabe que le quitan el respirador y tiene que respirar. Pero como ya era un trauma en la cabeza, no sabían con qué iba a quedar yo, entonces le decían,
él no sabe si tiene que respirar, entonces lo tenemos que volver a entubar, desentubar, entubar, y no sabemos. Y yo reacciono de esa manera y esos médicos, la verdad, pues es un hospital con una creencia religiosa muy buena, ¿cierto? Pero ellos se tocan y quedan impactados con eso. Esas enfermeras y esos médicos quedaron muy tocados, gracias a Dios. No, increíble. Bueno, eso es como o sea, fuiste súper tocado, pues fuiste, mejor dicho, fuiste cargado y enviado por la Santísima Virgen María y protegido por ella en ese momento. Entonces ya de ahí, ¿qué pasa? O sea, ya te sacan o sea, despiertas, empiezas a hablar y ¿qué proceso sigue ahí en adelante? Bueno, ¿Te entonces yo vuelven a operar o qué despierto. pasa? Si yo despierto en la clínica, sigo todavía en la clínica San Juan de Dios, unos días antes, al día siguiente me dicen, Samuel, me explicaron todo lo que me había pasado, vamos, entonces a mi mamá le decían que yo quedaba cuadrapléjico, vegetal y sin memoria. Y así fue, efectivamente, pues yo era en una camilla, yo no me movía nada al otro día, entonces me dijeron, vamos a entrar unas personas, a ver si, no, si las logra reconocer. Entró mi mamá y mi hermano, y yo pues obviamente las logro reconocer, y yo pues me iba a parar de la camilla a abrazarlas, a decirles algo, ¿y quién? No, pues, era totalmente, así duré 4 meses y medio cuadrapléjico, vegetal, sin hablar, sin nada, lo único que podía mover era el ojo izquierdo. Yo los veo a ellos y reacciono y pues, al ver que no podía moverme ni nada, lo único que hago es llorar, pues entonces solamente me salió una lágrima por el ojo izquierdo y los médicos dijeron, ah, no perdió la memoria, parece que lo reconoció. Bueno, ya en ese tiempo me trasladan acá a Las Vegas, a la clínica Las Vegas, acá a Medellín, para hacerme pues como más estudios y de todo, pero efectivamente pues ese tiempo fue muy difícil para mí, me tenían que alimentar con una sonda por la nariz, yo no me movía, todo me tenían que hacer todo, con sondas, con pañal, me tenían que hacer todo y ese tiempo fue pues de purificación para mí, 4 meses y medio cuadrapléjico y vegetal, fue algo muy complejo, pero bueno, Dios se vale de todo. 4 meses cuadrapléjico y en estado vegetal. O sea, lo único que hacías era, o sea, te podías llorar, o sea, eso era lo único Sí, como que se veía, puede ser, como signo externo. sí. Ahí no habías logrado volver a hablar, solo fue No, la de la primera vez. sí, me demoré, desde que desperté del coma, logré hablar y ya volví a lograr hablar a los 4 meses, a los 4 meses que logré pues como hablar, pero en ese momento fue súper complejo, pues yo interiormente pues era como consciente de todo lo que me hablaban, me explicaban, mi mamá estuvo conmigo día y noche, mi hermano, todos, y ahí pues en ese proceso pues incluso le decía a mi mamá que yo no volvía pues a ser la persona que soy, que quedaba con unos problemas muy grandes y que yo nunca iba a volver a caminar, que pues las extremidades mías habían estado pues como en una gravedad tan fuerte que yo ya no podía volver a estudiar, que yo ya no podía volver a caminar, que yo quedaba con unos problemas mentales muy fuertes y así fue pues como ese proceso empezó. Bueno, y de ahí pasan esos 4 meses, tu mamá te está acompañando constantemente. De ahí arrancas un proceso te tienen, me imagino que después de haberte, de todo el problema del proyectil en el rostro, en la cabeza, te tienen que reconstruir esa parte. Sí, entonces yo ya vengo para la clínica Las Vegas, me hacen unos estudios porque cuando la bala entra, él me destroza todo el cráneo. Entonces estaba perdiendo por el oído donde me entró el proyectil, era todos los días una gotica, como si fuera un aceite, que me caía de una gotica porque se me estaba saliendo el líquido encefalorraquídeo del cerebro, que donde yo perdiera todo ese líquido me daba una meningitis y era pues algo muy grave. Entonces, ahí deciden deshidratarme como 5 días para ver si lograba pues como soldar pues como ese cráneo para luego ya reconstruirme. Y eso Ujú. para mí fue lo más difícil. A mí no, yo no había sentido pues esos 5 días
que me dejan solamente como con 370 mililitros al día para darle funcionalidad al riñón, algo así. Eso fue para mí la experiencia más difícil y más dura. Entonces ahí en ese momento mi mamá me enseñó a ofrecer, como el dolor, los sentimientos, el sufrimiento, todas las cosas me logró. Ella me decía, nuestro Señor Jesucristo, Él le entregó su sufrimiento, el camino a la cruz, todas esas cosas para la salvación de nuestras almas. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Ofrézcale cada chuzón que le colocan a usted para la vena, todo el dolor que siente, esa sed que usted está sintiendo, porque yo le decía, uy, no, a mí quíteme en la comida, yo prefería, quíteme en la comida, pero el líquido, yo digo que eso es lo más duro. Entonces me deshidratan y ella me decía, cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando estaba en el huerto de los olivos, a él se le apareció un ángel y porque él en ese momento tuvo una experiencia muy difícil y él le decía al ángel, pues como oraba al Padre y le decía que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Entonces en ese momento yo empecé a rezar, a entrarme en oración y le decía, aparta de mí este cáliz, yo no soy capaz ya de aguantar esta deshidratación, estas cosas. Y yo lo imaginaba a él en la cruz diciendo las palabras de tengo sed, pues obviamente teológicamente o espiritualmente ese tengo sed es un amplio, pues algo espiritual muy fuerte, pero yo le decía, físicamente no soy capaz ya, no, te entrego todo, no, haga de mí lo que quiera, porque pues esta sed yo ya no la aguanto, y le entrego yo y le ofrezco eso, al otro día se me sana esa gotica, o sea, se me tapa esa fístula que fue lo que me quedó y ya los médicos me dicen, bueno, no, ya logramos controlar eso, el lunes a las 7 de la mañana te vamos a reconstruir, a pegar la mandíbula, a poner unas platinas, unas mallas, unos tornillos, eso me lo dijeron un viernes. El lunes a las 7 de la mañana me hacían la cirugía. Me hacían una traqueostomía que era para quedar respirando por la tráquea. Y ya, bueno, mi mamá me decía, no, digámosle a Dios que nos ayude, dígale usted a la Virgen María que si ya lo salvó de esto, que lo salve de esa cirugía, porque usted ya queda muy distinto, Samuel. Y yo en ese tiempo conocí la coronilla de la misericordia que se reza a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana por la familia de una suegra que yo había tenido en ese tiempo. Y yo empecé, yo le decía a mi mamá, como yo no hablaba, yo le decía a mi mamá que me pusiera Televid, pues que me pusiera a las 3 de la tarde. Y entonces logró ponérmela ese viernes, sábado y domingo, me pusieron la coronilla de la misericordia, yo era llorando de todo, y efectivamente ese día me despierto yo por la noche y yo siento que entra como una presencia de alguien, pero sí, en ese momento lo sentía yo como un varón, una persona, un hombre, y yo siento que él me coge, me empieza a formar, como a reconstruir, a poner todo en su lugar, yo tenía sondas y la logro morder. Esta persona sale, yo logro morder en la sonda y logro salivar, que yo no lo hacía en ese momento. Entonces, mi mamá dormía pues ahí en la cama de él, en la habitación, y yo lo que hago es despertarla, y yo, madre, ella se levanta, coge el celular y me dice, no, Samuel, sigue durmiendo, que todavía son las 3 de la mañana y a usted lo operan hoy, siga durmiendo, y yo, no, tú no me escuchas hablando diferente. Cuando yo le digo eso, mi mamá se levanta asustada, prende la luz de la habitación, y me vi así totalmente. Empiezo a llamar a las enfermeras, llega las enfermeras, la enfermera en jefe, la enfermera auxiliar que estaba ahí, me dijo, Samuel, ¿usted qué hizo? Y yo, el Señor de la Misericordia. ¿Cómo así no? Imposible. Entonces ya llega a las 6 de la mañana, vienen los cirujanos, los maxilofacial, la fonoaudióloga, la otorrino, pues el comité. Samuel, ¿vos qué hiciste? Y yo, no, para el Señor no hay nada imposible. Me dijo, no, imposible. Llamaron al comedor y traigan un yogur y una gelatina. Si Samuel es capaz de comer, yo no le dejo hacer esa cirugía. Entonces me dieron un yogur, una gelatina, pues yo 4 meses sin comer, eso para mí fue lo más placentero, sentir bajar ese yogur, esa gelatina, porque todo era por sonda. Pasaron Jesús. 5, 10, 15 minutos y me salvé. Me vieron así tal cual, no me tuvieron que hacer una cirugía, una reconstrucción, y lo único que me dijo el cirujano en ese momento fue, Samuel, usted es para que estuviera 3 metros bajo tierra, estuviera todavía en coma, entubado. Si usted tiene una creencia religiosa, eso fue lo que lo salvó, porque yo no me explico.
y hasta el día de hoy no me tuvieron que hacer nada. No puede ser, Samuel. O sea, qué, qué belleza de testimonio. O sea, mejor dicho, ¿quién pudo haber entrado a tu cuarto, tocarte, sentir la presencia y que te moldee, o sea, como el alfarero moldeando? Eh, eso sentí yo en ese momento. Yo escucho esa canción y yo siempre me acuerdo de ese hecho. Él queriéndonos a toda hora, en la situación que estemos en nuestras vidas, queriéndonos hacer de nuevo, queriendo empezar de nuevo. Él tiene la paciencia, la delicadeza de volvernos a formar de nuevo. Pero, y en ese momento yo no me movía, yo todavía era cuadrapléjico, pero ya había sobrepasado pues como ese hecho en mi vida. Ya pocos días después empiezo yo a mover las manos, a coger fuerza, a lograrme sentar en la camilla y yo le decía, no Virgen María, Señor, y yo ya pues como más afianzado pues como en esa fe, si tú hiciste ya este milagro en mí, vos me vas a permitir salir caminando de la clínica. Y así fue, a los poquitos días logré pararme, dar un paso y los médicos y las enfermeras no creían porque a mí me decían que yo me dieron una incapacidad de 2 años y me decían, usted ya es una porcelana de su casa, usted ya no puede hacer nada. Y yo les demostraba lo que Dios puede hacer y les demostraba pues como con ese milagro patente que vean que Dios sí puede hacer las cosas. Y logré salir caminando de la clínica. No, no, saliste, o sea, saliste caminando, no te tuvieron que hacer ninguna cirugía en el rostro, Nada, no me tuvieron nada, que hacer nada. Quedé con el proyectil, no. no siento este lado casi de la cara, pero no quedé con una secuela física, nada. Pues, ustedes me pueden ver y yo porque cuento, pero la cicatriz que me quedó pues es insignificante. No quedé con ningún trauma porque me decían que yo podía quedar desmayándome, convulsionando, porque el golpe fue muy fuerte en el cerebro y hasta el día de hoy no he sentido un dolor de cabeza, no he sentido absolutamente nada. Quedé con mi bobada porque yo he sido así y de todo, pero yo sano totalmente. O sea, que puedes hacer deporte, puedes, no, no te impide para nada en la vida, o sea, puedes seguir ejerciendo tu profesión sin problema. Exacto, ¿no? Los médicos me decían que no podía volver a hacer nada y he desempeñado los cargos que he hecho, monto en bicicleta, troto, hago ejercicio y sin ningún problema, increíble. Como dice la palabra, lo que empieza Dios acaba feliz término y las cosas que hace Dios las hace perfectas. Entonces, lo que hizo conmigo, lo, eh, lo hizo una obra perfecta en mí. Uy, no, increíble. Y a este punto, cuando ya sales de la clínica, pues que ya puedes salir por tus propios medios, caminando sin problema, ¿arrancaste algún proceso, terapias o algo de acompañamiento para fortalecimiento de los músculos o así? Sí, exacto, porque yo salí muy débil, pues todo ese tiempo, incluso pues yo mido 1,87, yo soy una persona alta y estaba pesando como 40 y pico de kilos, yo era pegado de los huesos, pues ahí perdí mucha masa muscular, me mandaron muchas terapias, pero te digo sinceramente, yo no vi ninguna. Yo todo lo puse en manos de Dios, empecé a alimentarme muy bien, un proceso con psicólogos, de todo, pero yo espiritualmente pues vi lo que hizo Dios en mí y yo todo se lo entregué a Él, obviamente pues sin descuidar pues esa parte médica, eso es importante, ¿cierto? Tampoco pues uno es de echarse pues como a las petacas o algo, no, es poner también de parte de uno, empecé a alimentarme bien, a coger más fuerza, al principio salía muy acompañado, empecé a estudiar de nuevo, empecé pues a conocer la iglesia y a entrarme pues como a comunidades, a Eucaristía diaria, a grupos de oración, empecé a consagrarme, empecé pues como ese camino ya espiritual, yo ya de ver pues como todos esos signos y todas esas cosas, y no, pues médicamente hasta ese día y hasta el día de hoy no he tenido ninguna complejidad, mis chequeos normales, pero desempeñando mi vida normal como una persona común y corriente. Samuel, tengo entendido también que después tuviste como un acercamiento con una comunidad religiosa. Sí, entonces a partir de eso, pues empecé a consagrarme a la Virgen, me consagré a la Virgen, empecé a seguir una vida mariana, de rosario, de consagración, la Eucaristía. Entonces, pues yo chiquito, pues como asistía al seminario, era acólito,
y quise otra vez como volver a retomar ese servicio, entonces servía en la iglesia, eh, y entré en formación como ministro extraordinario de la comunión, de la Eucaristía, y en ese momento pues estaba trabajando, tenía un cargo súper bueno, pero dije, le puse un freno en ese momento a la vida y le dije, no, yo voy a descubrir, a ver de pronto qué quiere el Señor en mí. Y tomo un proceso vocacional de discernimiento con una comunidad de carmelitas contemplativos en Girardota, la comunidad del Padre Andrés, que ahora ya está fundando en España, y empiezo ese proceso con ellos, y todo ese año pues como de discernimiento, me aceptan en la comunidad y logro entrar donde ellos, estuve donde ellos en el, en el aspirantado, todo me fue súper bien en la formación, una comunidad hermosa. eh, ese es otro lado de la iglesia tan rico y tan diverso que tiene la iglesia católica, pues en la diversa comunidades y espiritualidades. Entonces arranco con ellos, me aceptan en todo el proceso, pero yo soy el que decido pues como no continuar, pero sigo pues en este momento pues hablando con ellos, una comunidad muy hermosa, y decido pues no seguir con ellos, pero sigo ejerciendo pues como mi vocación aquí como laico comprometido y Ujú. mirando a ver qué formación tengo para poderle ofrecer también a la iglesia. Qué bendición, Samuel, ¿no? Qué belleza. O sea, que tuviste ese acercamiento y te diste cuenta, pues, si estabas ya, si sí o no llamado a esa vocación. Agotaste, pues, el recurso de estar allá, de estar ahí, y bueno, ya después te diste cuenta que no. Pero entonces, con este proceso, con esta vida, con este testimonio tan grande que tú tienes, lo has ido llevando, me imagino que a muchos lugares. Sí, muchas comunidades, muchos grupos de oración me invitan para que yo lo transmita para jóvenes, personas que quieran ver que lo que hace Dios y los milagros que ocurren constantemente, que lo que pudo hacer conmigo también lo puede hacer con otras personas. Y yo creo que es llevar un aliento, una voz de esperanza a esas personas que creen que Dios está en la lejanía y no lo tienen tan cercano. Comprender ese amor de madre de la Virgen María. Yo comprendí ese amor de madre cuando yo la vi a ella y cuando yo sentía que mi mamá me estaba hablando, ahí comprendí yo. ¿Cómo será? Pregúntense ustedes. Si yo sentía esa conexión con mi mamá cuando yo estaba en coma y la sentía que me hablaba todo, ¿cómo será la conexión que tiene Jesús con María? Eso debe ser una cosa pues impresionante. Un santo decía, María es respiración para el alma. Y invocarla a ella es señal de vida. Y ahí yo comprendí que la Virgen María es tan importante y tan esencial en nuestras vidas que la tenemos que sentir y la tenemos que tener constantemente. Samuel, no, qué belleza. Pero me asalta una duda muy grande, pues porque yo siempre he sido como de esos procesos de conversión que a veces son tan duros en algunas personas que tienen el corazón fuerte o se niegan de pronto eh, a ver esa riqueza que tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, una persona, ¿no te ha pasado en este camino de estos 11 años encontrarte con alguien que sea cristiano, pues que ellos no reconocen a la Santísima Virgen María? Solo dicen pues que fue la Madre de Dios y que hasta ahí. Que vean que es que hayan escuchado ese testimonio, que les hayas contado y que se hayan, que por lo menos que hayan puesto a pensar y que hayan dudado, que de pronto hayan dicho, sí, te ha pasado algo así. Sí, pues sí, uno habla constantemente con personas y se encuentra personas de diferentes pues como religiones, y se tocan o se llevan la inquietud porque dicen, pues esta persona, ¿cómo habla de esa persona, pues de la Virgen María, de esa manera, y esa vivencia que tuvo él, cómo la personifica, cómo la siente, cómo la transmite? Y digámoslo así, o puede que no vuelvan a la Iglesia Católica, pero se llevan un enfoque diferente a lo que realmente creen ellos, que es esa idolatría que nosotros la tenemos a ella, y no esa, pues como la veneramos nosotros
como madre, ¿cierto? Vos ahora me preguntabas como esa persona que me dio el tiro, qué pasó con ella, y un regalo muy grande que me dio Dios y la Virgen fue saberlo perdonar a él. Ese fue para mí el, fuera de la sanidad física y espiritual que tuvo en mí, fue el saberlo perdonar a él, no quedar con un rencor, no acostarme yo todos los días sobre mi almohada y no pensar en hacerle mal ni nada, sino lo que pasó fue por voluntad de Dios que yo lo tenía que vivir, que experimentar para ser hoy la persona que soy. Entonces lo perdoné, ya me vi con él estuvo pues en investigación como todo, pues por cualquier arma de fuego, nos vimos, nos perdonamos y todo fue pues como muy claro. Y lo que decís vos es lo más importante. Mucha gente le pasan hechos en la vida y, no, me pasó esto y no más. Y no vemos que espiritualmente tenemos constantemente un llamado o algo nos quiere decir Dios, pero somos muy cerrados y no importa la gravedad o la fuerza del llamado que nos hace Dios, ¿cierto? Puede ser un revés económico, una ruptura amorosa, una enfermedad, una pérdida de un familiar. No importa la fuerza del llamado que nos hace Dios, sino la generosidad de la respuesta de cada uno. ¿Qué le doy yo? ¿Para qué me pasan estas cosas? ¿Qué le doy yo ya después a Dios? Señor, me pasó esto. Él no vino a quitarnos el dolor. Jesús no vino a quitarnos el dolor, no vino a llevarse todos nuestros problemas, no. Él no vino a quitar el dolor y el sufrimiento, sino a colmarlo con su presencia. Cuando sentimos a Dios en nuestras vidas con problemas, con todas estas cosas, y lo tenemos en nuestras vidas, y vos que sos una persona, Dios lo experimenta, y todos los que estamos aquí, vemos un panorama totalmente diferente. Entonces eso es lo que realmente tiene que hacer Dios en nuestras vidas. Hermano, no. Qué belleza ese mensaje porque yo ya te iba a preguntar qué le pudieras decir a las personas, a alguien que escuche este mensaje, a partir pues de todo esto, que esto tan nutrido y esa historia tan hermosa. Mire, que la gente vea que realmente esa respuesta a lo que uno está viviendo, como lo estás diciendo, lo estás afirmando, porque muchas veces lo que las personas hacen, lo que hacemos regularmente los humanos es renegar. Pero a mí, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? Y Dios, a través de esas situaciones difíciles, pues puede sacar un bien mayor. Entonces, mira como tu caso. Me parece espectacular eso, pues porque yo creo que esa es una de las grandes invitaciones, a que miremos a que Dios antes está ahí como esa compañía, nos está acompañando en el dolor, en el sufrimiento. Y muchas veces lo que hacemos es culparlo de cada una de las cosas que nos pasan malas. Entonces Dios no te las está mandando porque es que yo soy malo, pero hay una situación difícil, mala, puede sacar siempre un bien mayor. Entonces, hermano, no, primero mi Dios te pague, qué bendición haberte tenido, qué regalo del cielo este testimonio. Ya lo que tenemos, nuestro compromiso y el de todos ustedes los que están viendo este testimonio, es compartirlo. Miren, los invito a que se unan y nos sigan en nuestra cuenta en YouTube de Regálame tu Historia, que lo compartas con muchas personas, porque tú no sabes este granito de arena que tú estás poniendo, a quién puede ayudar, a quién puede servir, a quién puede salvar, pues porque le estás dando esperanza, ayudando a llevar esperanza a muchas personas, hermano. No sé qué más quisieras decirle a las personas que están aquí, pero antes que nada, pues mil y mil agradecimientos y Dios te bendiga pues por esa generosidad de compartirnos tu historia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos ven y nos escuchan, darles un mensaje de gratitud, de invitarlos a que sigamos en este camino de fe, que no perdamos la batalla, que podemos perder muchas cosas, pero podemos ganar muchas cosas. Yo sé que este camino, uno cuando se acerca a Dios cree que ya todo es color de rosas y que uno dice se le van todos los problemas. Antes, al contrario, más atacados vamos a estar, pero no desfallezcamos, sigamos confiando, siempre poniendo nuestra esperanza en Dios, sigamos queriendo y defendiendo a nuestra iglesia a capa y espada. Tenemos muchas virtudes que no nos damos cuenta que tenemos en nuestras vidas. Pongámoslas al servicio, como dices vos,
Cualquier cosita voy a estar acá para ustedes y para lo que necesiten. Oren mucho por mí, eh, y les agradezco este espacio tan bonito que tienen. Ay, Samuel, antes muchas gracias a ti, hermano. Un abrazo muy grande, Dios te bendiga. Y bueno, si alguien, ahí los invito también para que dejen sus comentarios, para que le dejen un bonito comentario a Samuel y nuevamente compartan, porque ese es nuestro legado. Un abrazo muy grande y bueno, nos veremos en otro momento, Samuel. Dios te bendiga, hermano. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Saludos chao. para todos.